Nadie dentro de aquella enorme mansión imaginaba que una mentira silenciosa estaba a punto de destruir la confianza de toda una familia. Afuera, el sol de la tarde iluminaba los jardines perfectamente cuidados de la residencia Salvatierra, una de las casas más impresionantes de toda la ciudad. Desde lejos parecía un lugar perfecto: seguridad, lujo, tranquilidad, el tipo de hogar que muchos imaginaban cuando pensaban en éxito. Pero dentro de esas paredes, una decisión estaba a punto de cambiarlo todo. En el despacho principal de la casa, el empresario Ricardo Salvatierra observaba un pequeño sobre de papel que descansaba sobre su escritorio. Dentro había dinero en efectivo, una cantidad exacta que él recordaba perfectamente, y ese dinero no debería estar allí. Frente a él, con una expresión cuidadosamente preocupada, estaba la administradora del hogar, Verónica. Fue ella quien lo había encontrado. O al menos eso decía. Lo que Ricardo todavía no sabía era que aquel sobre no solo contenía dinero, contenía una mentira cuidadosamente preparada que estaba a punto de arruinar la vida de una persona inocente. Pero antes de continuar con esta historia que tiene un giro completamente inesperado, quiero invitarte a hacer algo muy rápido. Si te gustan las historias intensas, llenas de misterio, drama familiar y revelaciones sorprendentes, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal, porque aquí siempre encontrarás historias que te harán reflexionar hasta el final. Y ahora quiero saber algo de ti. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Es increíble ver cómo personas de tantos lugares diferentes se reúnen aquí para escuchar historias que nos recuerdan algo muy importante. A veces, la verdad se esconde justo frente a nosotros, pero necesitamos escuchar a las personas correctas para descubrirla. Ahora sí, presta mucha atención, porque lo que ocurrió dentro de la casa de Ricardo Salvatierra comenzó con algo aparentemente pequeño: un dinero desaparecido. Pero terminaría revelando una manipulación tan profunda que ni siquiera él estaba preparado para enfrentarla. Ricardo Salvatierra era el tipo de hombre que había construido su fortuna tomando decisiones rápidas y precisas. Durante más de 20 años había levantado un imperio empresarial en el sector tecnológico y financiero. Sus inversiones aparecían constantemente en las noticias y su nombre era sinónimo de disciplina, inteligencia y éxito. Pero su vida personal había sido muy diferente. 5 años antes, su esposa había fallecido de forma inesperada después de una enfermedad breve. Aquella pérdida dejó un vacío enorme dentro de la familia. Ricardo quedó solo con la responsabilidad de criar a sus 2 hijos. Daniel, que en ese momento tenía 10 años, y Sofía, que apenas tenía 8. Aunque intentó estar presente, la realidad era que su trabajo ocupaba gran parte de su tiempo: reuniones, viajes, negociaciones internacionales. Su agenda siempre estaba llena. Por esa razón, alguien más terminó ocupando un papel fundamental dentro del hogar. Esa persona era Elena, la niñera que había llegado a la familia poco después de la muerte de su esposa. Elena no tenía una historia extraordinaria ni una educación sofisticada, pero tenía algo que los niños necesitaban desesperadamente: paciencia, cariño y estabilidad. Con el paso de los años se convirtió en una presencia constante en la vida de Daniel y Sofía. Era quien los despertaba para la escuela, quien escuchaba sus preocupaciones, quien los ayudaba con las tareas y quien estaba presente cuando los recuerdos de su madre los hacían sentir tristes. Para ellos, Elena era mucho más que una niñera. Era una figura de confianza, alguien que había estado allí en los momentos más difíciles de sus vidas. Durante mucho tiempo, todo dentro de la casa funcionó con una armonía silenciosa. Ricardo confiaba en Elena. Los niños la querían.
y el hogar parecía haber encontrado un equilibrio después de la tragedia que había golpeado a la familia años atrás. Pero ese equilibrio comenzó a cambiar el día en que una nueva persona llegó a la mansión. Su nombre era Verónica. Fue contratada como administradora del hogar para organizar el personal, supervisar las tareas domésticas y asegurarse de que todo funcionara con eficiencia. En apariencia, Verónica era exactamente el tipo de profesional que Ricardo buscaba. Elegante, organizada, educada y extremadamente competente. Pero lo que nadie percibió en ese momento fue algo mucho más peligroso que la incompetencia: la ambición silenciosa. Desde el primer día, Verónica observó cuidadosamente cada detalle de la casa: los horarios, las rutinas, las conversaciones. Todo le interesaba, y muy pronto comenzó a notar algo que despertó en ella una incomodidad difícil de disimular: la posición de Elena dentro de la familia. No era solo una niñera, era alguien en quien los niños confiaban profundamente. Incluso Ricardo parecía respetarla. Para Verónica, aquello no tenía sentido. En su mente, una persona sin educación sofisticada ni posición social no debería tener tanta influencia dentro de una casa como aquella. Y cuanto más observaba esa dinámica, más crecía dentro de ella una emoción oscura: la envidia. La envidia rara vez aparece de forma evidente. La mayoría de las veces comienza como una pequeña incomodidad, una sensación silenciosa que se instala poco a poco en la mente de alguien que observa desde la distancia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Verónica. Durante las primeras semanas dentro de la casa Salvatierra, se limitó a observar. Observaba cómo los niños buscaban a Elena cuando necesitaban ayuda con la escuela. Observaba cómo Sofía corría hacia ella para contarle algo importante. Observaba cómo Daniel, que ya comenzaba a entrar en una edad más reservada, todavía confiaba en ella cuando algo lo preocupaba. Y sobre todo, observaba cómo Ricardo parecía confiar plenamente en aquella mujer sencilla que había estado cuidando de sus hijos durante años. Para Verónica, aquello era difícil de aceptar. En su mente, el respeto dentro de una casa debía estar determinado por la jerarquía, la educación y la posición social. Elena no encajaba en esa lógica. Era amable, sí. Era dedicada también. Pero para Verónica eso no era suficiente para ocupar un lugar tan importante dentro de una familia tan poderosa. Fue entonces cuando comenzó a cambiar su forma de actuar. Al principio fueron pequeños comentarios aparentemente inocentes. Una tarde, mientras Ricardo revisaba documentos en su despacho, Verónica mencionó casualmente que había notado a Elena hablando mucho por teléfono durante el día. Otro día comentó que algunos objetos de la casa parecían cambiar de lugar con frecuencia. Nada de aquello era una acusación directa, pero cada comentario estaba cuidadosamente diseñado para provocar una reacción muy específica: sembrar una duda. Ricardo al principio no prestó demasiada atención. Confiaba en Elena. Durante años nunca había tenido un motivo para desconfiar de ella. Sin embargo, las dudas tienen una característica peligrosa: no necesitan ser grandes para crecer, solo necesitan repetirse. Y Verónica lo sabía perfectamente. Día tras día, continuó dejando pequeñas insinuaciones que por sí solas no significaban mucho, pero juntas comenzaban a formar una historia diferente dentro de la mente de Ricardo. Mientras tanto, Elena seguía con su rutina diaria completamente ajena a lo que estaba ocurriendo. Se levantaba temprano para preparar el desayuno de los niños, revisaba sus mochilas antes de la escuela y se aseguraba de que todo dentro de la casa funcionara con normalidad. Daniel y Sofía seguían confiando en ella como siempre. Para ellos, Elena era alguien que siempre estaba allí cuando la necesitaban. Nunca imaginaron que, detrás de las puertas cerradas del despacho de su padre, una narrativa completamente diferente estaba empezando a tomar forma.
Y fue precisamente en ese despacho donde la situación dio un giro mucho más serio. Una tarde, Ricardo regresó de un viaje de negocios particularmente largo. Había pasado 3 días fuera de la ciudad negociando un acuerdo importante. Estaba cansado y solo quería revisar algunos documentos antes de descansar. Cuando abrió uno de los cajones de su escritorio, notó algo extraño. Faltaba dinero. No era una cantidad pequeña. Tampoco era una suma enorme para alguien como él, pero era lo suficientemente específica como para llamar su atención. Durante unos minutos pensó que quizás lo había movido de lugar sin darse cuenta. Pero después de revisar nuevamente el escritorio y los cajones cercanos, quedó claro que el dinero simplemente no estaba allí. Aquella noche, decidió no darle demasiada importancia. Después de todo, la casa tenía muchos empleados y era posible que alguien lo hubiera movido para algún pago o trámite doméstico. Sin embargo, al día siguiente ocurrió algo que cambiaría completamente su percepción de la situación. A la mañana siguiente, Verónica apareció en el despacho con una expresión cuidadosamente controlada. No parecía alarmada, pero tampoco relajada. Llevaba en sus manos un pequeño sobre blanco. Ricardo levantó la mirada cuando ella entró en la habitación. «Señor Salvatierra», dijo con tono respetuoso, «estaba organizando algunos documentos en la habitación del personal cuando encontré esto». Colocó el sobre el escritorio. Ricardo lo abrió lentamente. Dentro había dinero en efectivo. Contó los billetes una vez, luego otra vez. La cantidad coincidía exactamente con el dinero que había desaparecido de su escritorio el día anterior. Un silencio pesado llenó el despacho. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó finalmente Ricardo. Verónica bajó ligeramente la mirada, como si se sintiera incómoda. «En la habitación de Elena», respondió con suavidad. «Estaba dentro de uno de sus cajones». Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante varios segundos. Ricardo sintió cómo una sensación extraña recorría su mente. Elena, la persona que había cuidado de sus hijos durante años. La mujer en quien había confiado plenamente. No quería creer lo que estaba escuchando. Pero al mismo tiempo, las pequeñas dudas que Verónica había sembrado durante semanas comenzaron a reaparecer en su memoria. Las llamadas telefónicas, los objetos fuera de lugar, las insinuaciones sutiles. Todo parecía encajar de una forma inquietante. «¿Estás segura de que estaba en su habitación?», preguntó Ricardo finalmente. «Sí, señor», respondió Verónica. «No quería sacar conclusiones apresuradas, por eso preferí traerlo directamente a usted». Aquella respuesta era exactamente lo que Ricardo esperaba escuchar de una administradora responsable. O al menos, eso parecía. Durante varios minutos se quedó en silencio mirando el dinero sobre su escritorio. La idea de que Elena pudiera haber tomado ese dinero era difícil de aceptar, pero ahora parecía haber una evidencia concreta frente a él. En ese momento, una decisión comenzó a formarse lentamente en su mente. Una decisión que no solo afectaría el trabajo de Elena, sino también la estabilidad emocional de sus hijos. Y mientras Ricardo contemplaba esa posibilidad, algo mucho más importante estaba a punto de ocurrir en otra parte de la casa. Porque Daniel y Sofía habían visto algo la noche anterior, algo que nadie más había visto, algo que explicaba exactamente lo que había ocurrido con ese dinero. Pero todavía no sabían que la verdad que guardaban estaba a punto de convertirse en lo único capaz de detener una terrible injusticia. Y cuando finalmente decidieran hablar, todo lo que Ricardo creía saber sobre aquella situación comenzaría a derrumbarse. La tensión que se instaló en el despacho después de que Ricardo contara el dinero por segunda vez no desapareció fácilmente. Durante años había aprendido a confiar en su intuición para tomar decisiones difíciles. Esa intuición
Había sido la base de muchas de sus inversiones más exitosas. Sin embargo, aquella situación era completamente diferente. No se trataba de una empresa, ni de un contrato, ni de un socio financiero. Se trataba de alguien que había estado dentro de su casa durante años. Alguien que había cuidado de sus hijos cuando él no estaba presente. Elena. El simple hecho de imaginar que ella pudiera haber tomado ese dinero le resultaba profundamente incómodo. Durante unos segundos pensó en llamar a Elena inmediatamente para preguntarle directamente, pero algo lo detuvo. Tal vez era orgullo, tal vez era desconfianza, o tal vez era el efecto silencioso de todas las pequeñas insinuaciones que Verónica había ido sembrando en su mente durante las últimas semanas. Las dudas, una vez que empiezan a crecer, rara vez desaparecen por sí solas. Ricardo volvió a mirar el sobre su escritorio. Cada billete parecía recordarle que algo dentro de su casa ya no era tan claro como antes. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, la rutina del día continuaba sin que nadie imaginara el conflicto que estaba formándose. Elena estaba en la cocina preparando la merienda de Daniel y Sofía después de la escuela. Había aprendido con los años que pequeños momentos como ese eran importantes para los niños. Sentarse juntos, hablar sobre lo que había pasado en el día, escuchar sus preocupaciones. Daniel estaba comenzando a entrar en una edad donde hablaba menos, pero aún así siempre encontraba la forma de contarle algo a Elena cuando algo lo inquietaba. Sofía, en cambio, era más expresiva. Siempre tenía historias que compartir. Aquella tarde hablaba emocionada sobre un proyecto escolar mientras Elena escuchaba con paciencia. Era un momento sencillo, pero lleno de normalidad. Justamente el tipo de normalidad que muchas veces pasa desapercibida hasta que algo la rompe. En el despacho, Verónica observaba cuidadosamente cada gesto de Ricardo. Había aprendido a leer a las personas con una precisión notable. Sabía cuándo alguien dudaba. Sabía cuándo alguien comenzaba a aceptar una idea incluso antes de admitirlo en voz alta. Y en ese momento podía ver claramente que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar dentro de la mente de Ricardo. Pero Verónica también sabía algo más importante. No debía presionar demasiado rápido. La manipulación efectiva no funciona con ataques directos. Funciona con paciencia, con silencios estratégicos. Por eso no dijo nada durante varios minutos. Simplemente permaneció allí, con una expresión que parecía una mezcla de preocupación y prudencia. Finalmente, Ricardo habló. ¿Alguien más ha entrado en la habitación de Elena recientemente? La pregunta era exactamente lo que Verónica esperaba. No que yo sepa, respondió con calma. Pero el personal tiene acceso a esa zona de la casa. La respuesta era técnicamente cierta, pero estaba cuidadosamente diseñada para no eliminar la sospecha. Ricardo se recostó en su silla. Por primera vez en mucho tiempo sentía una sensación incómoda dentro de su propia casa. Siempre había considerado su hogar como el único lugar donde no necesitaba cuestionar las intenciones de las personas que lo rodeaban. Pero ahora esa certeza comenzaba a resquebrajarse. Mientras tanto, los verdaderos testigos de lo ocurrido la noche anterior estaban completamente ajenos a la tormenta que se estaba formando. Daniel y Sofía. La noche anterior, después de que Elena los hubiera acostado, Daniel había bajado silenciosamente las escaleras para buscar un vaso de agua. Fue entonces cuando vio algo extraño en el pasillo del despacho de su padre. La puerta estaba entreabierta y una figura estaba dentro de la habitación. No era su padre. Daniel reconoció inmediatamente quién era. Era Verónica. El niño no dijo nada. Pensó que quizás estaba organizando algo para su padre. Pero lo que le llamó la atención fue que ella estaba revisando los cajones del escritorio con una rapidez que parecía nerviosa. En ese momento, Sofía también apareció detrás de él en el pasillo.
Ambos observaron durante unos segundos antes de que Verónica cerrara el cajón y saliera rápidamente del despacho con algo en la mano. Los niños no le dieron demasiada importancia en ese momento, hasta ahora. En el despacho, Ricardo continuaba mirando el dinero sobre su escritorio como si esperara que de alguna forma la situación se resolviera sola. No era la primera vez que enfrentaba un problema complejo, pero esta vez era diferente. En el mundo de los negocios, los conflictos suelen tener explicaciones claras, intereses, competencia, errores financieros. Pero dentro de su propia casa, las cosas no eran tan simples. Allí entraban en juego la confianza, los afectos y las relaciones humanas. Y cuando esas cosas se mezclan con la duda, las decisiones se vuelven mucho más difíciles. Finalmente, Ricardo tomó el sobre con el dinero y lo guardó nuevamente dentro del cajón de su escritorio. Luego miró a Verónica con una expresión pensativa. «No quiero sacar conclusiones precipitadas», dijo con calma, «pero tampoco puedo ignorar algo como esto». Verónica asintió lentamente, exactamente como él esperaba que lo hiciera. «Por supuesto, señor. Yo tampoco quisiera acusar a nadie injustamente, solo pensé que debía informarle». Aquella frase estaba cuidadosamente construida. No acusaba directamente a Elena, pero tampoco eliminaba la sospecha. En realidad, hacía algo mucho más efectivo. Colocaba toda la responsabilidad de la conclusión en la mente de Ricardo. Y ese era exactamente el resultado que Verónica buscaba. Ricardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana del despacho. Desde allí podía ver el jardín donde durante años había visto a sus hijos jugar bajo la supervisión de Elena. Recordaba claramente muchos momentos. Sofía aprendiendo a andar en bicicleta mientras Elena corría a su lado. Daniel jugando al fútbol mientras ella lo animaba desde el banco del jardín. Esos recuerdos hacían que la situación fuera aún más difícil de aceptar. ¿Era posible que alguien capaz de cuidar a sus hijos con tanta dedicación también pudiera traicionarlo? La idea parecía contradictoria, pero la evidencia del dinero estaba ahora en su mente como una sombra persistente. En ese momento, Verónica decidió añadir una última pieza a su estrategia. «Hay algo más que quizá debería saber», dijo con cautela. Ricardo giró ligeramente la cabeza. «Hace unos días noté que Elena estaba muy nerviosa cuando entré en la sala mientras hablaba por teléfono. Cuando me vio, colgó inmediatamente. Pensé que tal vez era un asunto personal, pero ahora, con lo que ha ocurrido con el dinero, no estoy segura de qué pensar». La insinuación cayó exactamente donde debía caer. Ricardo no respondió de inmediato, pero dentro de su mente las dudas comenzaban a conectar entre sí como piezas de un rompecabezas. Mientras tanto, en el piso superior de la casa, Daniel estaba sentado en su habitación mirando por la ventana con una expresión pensativa. Sofía estaba sentada en el suelo jugando con un cuaderno de dibujos, pero notó inmediatamente que su hermano parecía preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Daniel dudó unos segundos antes de responder. «Ayer en la noche, cuando bajé a buscar agua, vi a Verónica en el despacho de papá». Sofía levantó la mirada. «¿Y?». Estaba revisando los cajones. Sofía frunció ligeramente el ceño. «¿Revisando?». Daniel asintió. «Sí, como si estuviera buscando algo». Sofía se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que cambiaría el curso de la historia. «Yo también la vi». Daniel giró la cabeza sorprendido. «¿Cuándo?». «Cuando salía del despacho. Tenía algo en la mano». Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. No entendían exactamente lo que habían visto, pero sabían que algo no encajaba. Abajo, en el despacho, Ricardo ya había tomado una decisión preliminar. «Quiero hablar con Elena», dijo finalmente. Verónica bajó ligeramente la cabeza. «Por supuesto, señor». «¿Desea que la llame?». Ricardo asintió. «Sí, ahora mismo».
Mientras Verónica salía del despacho, una leve sonrisa casi imperceptible apareció por un segundo en su rostro. Había esperado pacientemente ese momento durante semanas. Las dudas estaban plantadas. La evidencia parecía clara. Y ahora el siguiente paso ocurriría exactamente como ella lo había planeado. Minutos después, Elena apareció en la puerta del despacho con una expresión tranquila, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo. ¿Me llamó, señor Salvatierra? Ricardo la observó durante unos segundos antes de responder. Aquella era una conversación que nunca había imaginado tener, y sin embargo, estaba a punto de suceder. Lo que ninguno de los tres sabía era que en ese mismo momento Daniel y Sofía estaban bajando lentamente las escaleras. Habían escuchado que su padre había llamado a Elena. Y algo dentro de ellos les decía que lo que habían visto la noche anterior podía ser mucho más importante de lo que habían pensado. En cuestión de minutos, una conversación dentro de aquel despacho comenzaría a decidir el destino de Elena. Pero también estaba a punto de revelar algo mucho más profundo, que a veces los adultos pueden ser engañados por las apariencias, mientras que los niños, con su mirada honesta, son los únicos capaces de ver la verdad completa. Y cuando finalmente hablaran, la historia de aquella familia cambiaría para siempre. Elena permanecía de pie en la puerta del despacho con la misma serenidad que había mostrado durante años dentro de aquella casa. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar en cuestión de minutos. Para ella, aquella era simplemente otra tarde más en la rutina de la familia Salvatierra. Había terminado de ayudar a los niños con sus tareas y estaba organizando algunos libros en la sala cuando Verónica apareció en el pasillo con una expresión seria. Le había dicho que el señor Salvatierra quería hablar con ella inmediatamente. Nada en el tono de aquella solicitud parecía fuera de lo normal, pero al entrar al despacho, Elena percibió algo extraño en el ambiente. Ricardo estaba de pie junto a su escritorio, mirando hacia la ventana como si estuviera organizando sus pensamientos antes de hablar. Sobre la mesa no había documentos ni computadoras abiertas, algo poco habitual en su rutina diaria. En cambio, el silencio dentro de la habitación parecía pesado, como si algo importante estuviera a punto de decirse. Verónica permanecía de pie a un lado, con los brazos cruzados y una expresión difícil de interpretar. Elena dio un paso adelante. ¿Ocurre algo, señor Salvatierra? Ricardo tardó unos segundos en responder. Cuando finalmente se giró hacia ella, su mirada ya no era la misma de siempre. Había en ella una mezcla de duda y decepción que Elena nunca había visto antes. «Necesito preguntarte algo importante», dijo con un tono calmado, pero firme. Elena asintió, completamente confundida. «Por supuesto». Ricardo abrió lentamente uno de los cajones del escritorio y sacó el pequeño sobre blanco que había encontrado horas antes. Lo colocó sobre la mesa. «¿Sabes qué es esto?» Elena miró el sobre con curiosidad. «No, señor». Ricardo abrió el sobre y dejó ver el dinero que estaba dentro. «Este dinero desapareció de mi escritorio hace 2 días». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena frunció ligeramente el ceño, tratando de entender. «Lo siento, señor, pero no entiendo». Ricardo respiró profundamente antes de continuar. «Verónica lo encontró esta mañana en tu habitación». Por primera vez, desde que había entrado al despacho, Elena sintió que el suelo parecía moverse bajo sus pies. «¿En mi habitación?» Su voz no mostraba enojo, mostraba algo peor, incredulidad. «Eso es imposible». Ricardo no respondió de inmediato. En cambio, observó su reacción con atención, intentando encontrar en su expresión alguna señal que confirmara o negara la sospecha que comenzaba a crecer dentro de su mente. En ese momento, algo dentro de la casa estaba a punto de cambiar para siempre. Y si crees que esta situación ya es tensa,
Espera a escuchar lo que Elena dirá en los próximos minutos, porque sus palabras no solo sorprenderán a Ricardo, también revelarán algo que nadie dentro de esa habitación había considerado. El silencio dentro del despacho se volvió más pesado con cada segundo que pasaba. Elena miraba el dinero sobre la mesa como si se tratara de un objeto completamente ajeno a ella. Durante años había trabajado dentro de aquella casa con dedicación absoluta, cuidando de los niños, organizando su rutina y asegurándose de que siempre se sintieran protegidos. La idea de que alguien pudiera pensar que ella había robado algo era tan absurda que por un momento no supo cómo reaccionar. Señor Salvatierra, yo jamás haría algo así. Su voz era firme, pero también estaba cargada de confusión. Ricardo cruzó los brazos lentamente. Entonces, necesito que me expliques cómo apareció ese dinero en tu habitación. Elena negó con la cabeza. No lo sé. Verónica dio un pequeño paso adelante, como si quisiera intervenir con cautela. Tal vez fue un malentendido, dijo suavemente. Pero cuando encontré el dinero estaba dentro del cajón de la mesa de Elena. Elena giró inmediatamente hacia ella. Eso no puede ser verdad. Verónica levantó las manos con gesto inocente. Solo estoy diciendo lo que encontré. Ricardo observaba la escena en silencio. Aquella confrontación comenzaba a tomar un tono que nunca había imaginado ver dentro de su propia casa. Elena respiró profundamente. Señor Salvatierra, llevo 5 años trabajando aquí. Usted me conoce. ¿De verdad cree que robaría dinero de su escritorio? Ricardo no respondió inmediatamente, porque la verdad era que no sabía qué pensar. Por un lado estaban los años de confianza, por otro estaba la evidencia. Y cuando la evidencia aparece en una situación como esa, incluso la confianza más fuerte puede comenzar a debilitarse. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, quiero que pienses en algo. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Ricardo? Escríbelo en los comentarios, porque en los próximos minutos la situación dentro de esta casa se volverá aún más complicada, y una decisión injusta está a punto de ser tomada. Mientras aquella conversación se desarrollaba dentro del despacho, Daniel y Sofía habían llegado silenciosamente al final del pasillo. No querían interrumpir, pero algo en el tono de la voz de su padre los había preocupado. Desde donde estaban, podían escuchar fragmentos de la conversación. Daniel fue el primero en entender lo que estaba pasando. Papá cree que Elena robó, susurró. Sofía abrió los ojos con sorpresa. Pero eso no es verdad. Daniel miró hacia la puerta del despacho. Tenemos que decir algo. Pero justo en ese momento, dentro del despacho, la situación estaba a punto de empeorar. Ricardo había tomado una decisión. Elena, dijo finalmente, hasta que esto se aclare, creo que es mejor que dejes de trabajar aquí. Las palabras golpearon la habitación como un trueno. Elena lo miró en silencio durante varios segundos. No parecía enojada, parecía profundamente herida. ¿Me está despidiendo? Ricardo evitó su mirada. No quiero conflictos dentro de la casa. Elena respiró lentamente. Entonces, después de todos estos años, ¿eso es lo que piensa de mí? El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier respuesta, y justo cuando Elena estaba a punto de salir del despacho, una pequeña voz apareció desde el pasillo. «¡Papá, espera! ¡Daniel!» Y lo que estaba a punto de decir cambiaría completamente el rumbo de esta historia. La voz de Daniel resonó en el pasillo con una urgencia que hizo que todos dentro del despacho se quedaran inmóviles por un instante. Ricardo giró la cabeza hacia la puerta con el ceño fruncido, claramente sorprendido de ver a su hijo allí. Sofía estaba detrás de él, sujetando su brazo con nerviosismo. Ambos parecían saber que estaban interrumpiendo una conversación importante,
pero también parecía evidente que no podían quedarse callados. Elena, que ya había dado un paso hacia la salida del despacho, se detuvo inmediatamente al escuchar la voz del niño. Durante años había aprendido a reconocer cuando alguno de los dos necesitaba decir algo importante, y aquel tono era exactamente el mismo que usaban cuando estaban preocupados. «Daniel, ¿qué haces aquí?», preguntó Ricardo con voz firme, aunque no necesariamente enojada. El niño dudó por un segundo, mirando primero a su padre y luego a Elena. «Papá». Elena no hizo nada. Las palabras salieron rápidas, casi atropelladas. El silencio volvió a llenar la habitación. Verónica fue la primera en reaccionar, aunque lo hizo con una calma cuidadosamente calculada. «Daniel, cariño», dijo con una sonrisa que parecía amable, pero que escondía una tensión evidente. «Los adultos estamos hablando de algo importante. Tal vez sería mejor que...» «No», interrumpió el niño. Su voz tembló ligeramente, pero no retrocedió. «Yo vi algo». Aquellas 4 palabras cambiaron completamente el ambiente dentro del despacho. Ricardo lo observó con atención. «¿Qué quieres decir con que viste algo?». Daniel respiró profundamente, como si estuviera reuniendo el valor necesario para continuar. «Ayer en la noche, cuando bajé a buscar agua, vi a alguien en tu despacho». Ricardo frunció el ceño. «¿Quién?». Daniel miró directamente hacia Verónica. «Ella». Por primera vez desde que había comenzado toda la situación, la expresión de Verónica cambió apenas un instante. Fue algo sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que Elena lo notara. «Daniel», dijo Verónica con un tono suave, «probablemente viste mal. Yo paso mucho tiempo organizando documentos para tu padre». Pero Daniel negó con la cabeza inmediatamente. «No, estaba revisando los cajones». Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un pequeño paso adelante. «Yo también la vi». Ahora todas las miradas estaban dirigidas hacia los 2 niños. Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Los 2 la vieron?». Daniel asintió. «Sí», Sofía continuó. «Salió del despacho muy rápido y tenía algo en la mano». Durante unos segundos nadie dijo nada. La tensión dentro de la habitación era tan intensa que parecía casi tangible. Y si creías que la situación dentro de aquella casa ya había llegado a su punto más dramático, lo que estaba a punto de ocurrir en los siguientes minutos revelaría una verdad que nadie dentro de ese despacho estaba preparado para enfrentar. Ricardo permaneció en silencio mirando a sus hijos, intentando procesar lo que acababan de decir. Durante toda su vida había aprendido a analizar información con precisión antes de tomar decisiones importantes. Pero en ese momento la situación no era un informe financiero ni un contrato empresarial, era su propia familia. Y las piezas que tenía frente a él comenzaban a formar una imagen completamente distinta de la que había imaginado minutos antes. «Daniel», dijo finalmente, «quiero que me cuentes exactamente lo que viste». El niño asintió. «Bajé a buscar agua, y la puerta del despacho estaba abierta. Vi a Verónica dentro. Estaba abriendo los cajones del escritorio». Ricardo giró lentamente la cabeza hacia Verónica. Ella permanecía completamente quieta. «¿Y después?», preguntó Ricardo. Daniel continuó. Cuando Sofía llegó al pasillo, Verónica salió rápido del despacho. Sofía asintió con fuerza. Tenía algo en la mano. Elena observaba la escena sin decir una sola palabra. Durante años había aprendido que en momentos como ese, lo mejor era esperar a que la verdad encontrara su propio camino. Ricardo volvió a mirar el dinero sobre la mesa. Por primera vez desde que había comenzado toda aquella situación, una nueva posibilidad apareció en su mente. Una posibilidad que cambiaba completamente el significado de todo lo que había ocurrido. Verónica dio un pequeño paso adelante.
Señor Salvatierra, creo que los niños pueden estar confundidos. Pero esta vez su voz no tenía la misma seguridad que antes. Ricardo levantó la mano, indicándole que guardara silencio. Luego miró nuevamente a sus hijos. ¿Están completamente seguros de lo que vieron? Ambos respondieron al mismo tiempo. Sí. El despacho quedó en silencio, un silencio muy diferente al de antes, porque ahora la duda ya no estaba dirigida hacia Elena, estaba dirigida hacia otra persona, y esa simple posibilidad estaba a punto de cambiar el destino de todos los que estaban dentro de aquella casa. Si esta historia te está sorprendiendo hasta ahora, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Porque en la próxima fase descubrirás lo que ocurre cuando Ricardo decide investigar la verdad y la mentira de Verónica comienza a derrumbarse frente a todos. El despacho quedó sumido en un silencio que parecía más pesado que cualquier discusión. Ricardo permanecía de pie detrás de su escritorio, observando a sus hijos con una atención que ya no estaba dominada por la sospecha, sino por la incertidumbre. Durante años había aprendido que, en los negocios, la verdad suele revelarse cuando alguien menos poderoso se atreve a decir algo que los demás no se atreven a cuestionar. Y ahora, frente a él, estaban Daniel y Sofía, dos niños que nunca habían tenido motivos para mentir. Sus palabras habían introducido una nueva posibilidad en la historia que estaba ocurriendo dentro de aquella casa. Una posibilidad que no había considerado minutos antes. Elena permanecía en silencio cerca de la puerta, con las manos ligeramente entrelazadas frente a ella. No parecía estar disfrutando del cambio en la situación. Al contrario, su expresión mostraba una mezcla de alivio y tristeza, porque incluso si la verdad comenzaba a salir a la luz, el daño ya estaba hecho. Ricardo la había acusado, y algunas palabras, una vez dichas, no pueden simplemente desaparecer. Verónica, por otro lado, permanecía completamente inmóvil junto a la pared del despacho. Había aprendido a controlar su lenguaje corporal en situaciones difíciles, pero por dentro su mente trabajaba rápidamente. Sabía que la historia que había construido con tanto cuidado comenzaba a mostrar grietas. Y cuando una mentira empieza a romperse, la única forma de salvarla es construir otra aún más convincente. Ricardo finalmente habló. Daniel, Sofía, quiero que me expliquen exactamente lo que vieron anoche. Los niños intercambiaron una mirada breve. Daniel tomó la iniciativa. Bajé a buscar agua, y la puerta del despacho estaba abierta. Vi a Verónica revisando los cajones de tu escritorio. Ricardo no apartó la mirada de su hijo. ¿Estás completamente seguro? Daniel asintió. Sí. Sofía dio un pequeño paso adelante. Yo también la vi salir del despacho. El silencio volvió a caer en la habitación. Esta vez, el silencio no estaba dirigido hacia Elena. Estaba dirigido hacia otra persona. Y si creías que la tensión dentro de esa casa ya había alcanzado su punto máximo, lo que Ricardo estaba a punto de hacer en los próximos minutos comenzaría a desmantelar una mentira que había sido cuidadosamente construida durante semanas. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, presta mucha atención, porque la decisión que Ricardo tomará ahora no solo afectará a Elena, también revelará quién estaba realmente manipulando todo desde el principio. Ricardo respiró profundamente antes de girarse lentamente hacia Verónica. Durante semanas había confiado en su criterio como administradora del hogar. Era organizada, eficiente, y siempre parecía anticipar los problemas antes de que aparecieran. Pero ahora, al escuchar las palabras de sus hijos, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de su mente. Algo no encajaba. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de escuchar. Verónica, dijo finalmente, ¿estabas en mi despacho anoche? La pregunta fue directa.
Por primera vez desde que había comenzado toda la situación, Verónica dudó una fracción de segundo antes de responder. Sí, estuve allí un momento. Ricardo levantó ligeramente una ceja, revisando los cajones. Verónica cruzó los brazos lentamente. Estaba organizando algunos documentos que habían quedado fuera de lugar. Daniel dio un paso adelante. No parecías estar organizando nada. Verónica giró la cabeza hacia él con una sonrisa controlada. A veces los niños pueden interpretar mal lo que ven, pero Daniel negó inmediatamente. No me equivoqué. Elena observaba todo desde el otro lado de la habitación. Durante años había aprendido a leer las emociones de los niños con mucha facilidad y sabía perfectamente cuándo estaban seguros de lo que decían. Ricardo volvió a mirar el dinero sobre su escritorio. Durante horas había pensado que aquel sobre era una prueba clara de lo que había ocurrido. Pero ahora comenzaba a aparecer algo completamente diferente, una pieza dentro de una historia más grande, una historia que alguien había estado construyendo con mucho cuidado. Si esta historia ya te está haciendo pensar que algo más profundo está ocurriendo dentro de esa casa, espera a ver lo que Ricardo hará a continuación, porque su próxima decisión comenzará a revelar algo que nadie esperaba descubrir. Ricardo caminó lentamente alrededor de su escritorio hasta quedar frente a Verónica. No levantó la voz ni mostró enojo, pero su expresión había cambiado completamente. Era la misma mirada que utilizaba cuando analizaba una negociación complicada. «Quiero entender algo», dijo con calma. «Dijiste que encontraste el dinero en la habitación de Elena». Verónica asintió. «Sí». «¿Cuándo exactamente?» «Esta mañana, mientras revisaba algunos documentos». Ricardo inclinó ligeramente la cabeza. «Curioso». Verónica frunció ligeramente el ceño. «¿Curioso?» Ricardo señaló el sobre la mesa. «Porque este dinero desapareció de mi escritorio hace 2 días». Verónica no respondió. Ricardo continuó. «Y según mis hijos, anoche estabas revisando los cajones de este despacho». El silencio volvió a extenderse por la habitación. Sofía apretó ligeramente la mano de Daniel, porque incluso siendo niños podían sentir que algo importante estaba ocurriendo. Ricardo volvió a mirar a Verónica. «Así que quiero hacerte una pregunta muy simple». Se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Cómo llegó ese dinero a la habitación de Elena?» Verónica abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron inmediatamente, y ese pequeño instante de duda fue suficiente para que Ricardo comprendiera algo. La historia que había escuchado desde la mañana ya no parecía tan sólida como antes. Si estás viendo esta historia hasta aquí, quiero que pienses en algo. A veces la verdad no aparece de golpe. Aparece en pequeños detalles que comienzan a contradecir una mentira cuidadosamente construida. Y en este momento, dentro del despacho de la Casa Salvatierra, esos detalles comenzaban a acumularse de una forma que cambiaría completamente el destino de todos los presentes. La pregunta de Ricardo quedó suspendida en el aire como una pieza final que alguien se negaba a colocar en un rompecabezas que ya estaba casi completo. Durante unos segundos, nadie dentro del despacho se movió. Ni siquiera el sonido distante de los autos que pasaban frente a la mansión parecía llegar hasta aquella habitación. Todo estaba concentrado en la expresión de Verónica. Durante semanas había controlado cada palabra, cada insinuación, cada silencio calculado. Había construido una narrativa con paciencia, confiando en que la duda, una vez sembrada, crecería por sí sola dentro de la mente de Ricardo. Pero ahora las piezas comenzaban a cambiar de lugar. Y cuando una mentira depende de demasiadas piezas, basta con que una sola se mueva para que toda la estructura empiece a temblar. Verónica finalmente habló, pero su voz ya no tenía la seguridad que había mostrado antes. «Señor Salvatierra, creo que esto se está interpretando de una forma equivocada». Ricardo no apartó la mirada de ella.
Entonces, explícame. Verónica respiró profundamente antes de continuar. Encontré el dinero en la habitación de Elena esta mañana. Eso es todo lo que sé. Pero Daniel dio un paso adelante nuevamente. Eso no explica por qué estabas en el despacho anoche. La voz del niño no era agresiva. Era simple, directa, y precisamente por eso era tan difícil de ignorar. Verónica giró hacia él con una sonrisa tensa. Daniel, cariño, a veces los adultos tienen responsabilidades que los niños no entienden completamente, pero Ricardo levantó la mano, interrumpiendo la conversación. No, su voz fue firme. Quiero escuchar lo que tienen que decir. Elena observaba la escena con atención. No hablaba, pero dentro de ella comenzaba a surgir algo que no había sentido desde que había entrado en el despacho. Esperanza. Porque durante toda su vida había aprendido algo muy simple sobre los niños. Los niños no entienden de manipulación. Los niños no construyen mentiras complejas. Los niños dicen lo que vieron. Ricardo caminó lentamente hacia el escritorio y abrió el cajón donde guardaba sus documentos personales. Durante unos segundos revisó algunos papeles antes de sacar algo más. Una pequeña carpeta. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro había registros de seguridad de la casa. Porque, aunque muchos empleados lo olvidaban, la mansión Salvatierra tenía cámaras en varios pasillos, incluido el que conducía al despacho. Ricardo levantó la mirada hacia Verónica. «Hay algo que olvidaste considerar». Verónica no respondió. «Esta casa tiene cámaras de seguridad». Por primera vez desde que había comenzado toda la situación, el rostro de Verónica perdió completamente la calma. No fue un cambio dramático, fue algo pequeño, pero suficiente para que todos lo notaran. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, presta mucha atención, porque lo que está a punto de descubrir Ricardo no solo revelará la verdad sobre el dinero desaparecido, también mostrará hasta dónde puede llegar alguien cuando la ambición y la envidia se mezclan, porque algunas mentiras pueden sostenerse con palabras, pero muy pocas sobreviven cuando aparecen las pruebas. Ricardo caminó hacia el computador del despacho y conectó la carpeta de seguridad al sistema. Nadie dentro de la habitación habló mientras la pantalla se encendía lentamente. Incluso los niños permanecían completamente quietos, como si comprendieran que ese momento era más importante de lo que habían imaginado cuando decidieron intervenir en la conversación. Elena observaba la escena con una mezcla de tensión y alivio. Durante toda la tarde había sentido que su vida estaba siendo juzgada por algo que no había hecho. Pero ahora la verdad estaba a punto de aparecer frente a todos. Ricardo buscó la grabación de la noche anterior. El video comenzó a reproducirse. Primero apareció el pasillo vacío. Luego, después de unos segundos, una figura apareció caminando hacia el despacho. Era Verónica. Nadie dijo nada. La grabación mostraba claramente cómo abría la puerta y entraba en la habitación. El video avanzó unos minutos más. Después apareció otra imagen. Verónica saliendo rápidamente del despacho, y en su mano un pequeño sobre blanco, exactamente igual al que estaba sobre el escritorio. Sofía apretó ligeramente la mano de Daniel. Elena cerró los ojos durante un segundo, y Ricardo se quedó mirando la pantalla sin moverse, porque en ese momento la verdad ya no era una posibilidad, era un hecho. Ricardo apagó el video lentamente, luego giró la cabeza hacia Verónica. «Creo que ahora tenemos una explicación». Verónica no respondió inmediatamente. La historia que había construido con tanto cuidado se había derrumbado en cuestión de segundos, y ahora todas las miradas estaban sobre ella. Pero lo más sorprendente de todo aún no había ocurrido, porque lo que Verónica diría a continuación revelaría algo que nadie dentro de esa casa había imaginado.
Si esta historia te está sorprendiendo hasta ahora, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia, porque en la próxima fase descubrirás el desenlace final de esta historia, cuando Ricardo enfrente directamente a Verónica y decida qué hacer después de descubrir la verdad. Y créeme, el final de esta historia será algo que nadie dentro de esa casa olvidará jamás. El silencio dentro del despacho, después de que la grabación terminara de reproducirse, fue completamente diferente al silencio que había dominado la habitación antes. Ya no era un silencio de duda, era un silencio de verdad revelada. Ricardo permanecía de pie frente a la pantalla apagada, con los brazos cruzados y la mirada fija en el escritorio. Durante años había tomado decisiones empresariales complejas basadas en análisis fríos y datos concretos. Pero en ese momento, lo que estaba frente a él no era un problema de negocios, era una traición dentro de su propia casa. Una traición que había puesto en peligro la reputación de alguien que había cuidado de sus hijos durante años. Lentamente, Ricardo giró la cabeza hacia Verónica. Su expresión era diferente ahora. Ya no había duda, tampoco había confusión, solo una calma peligrosa que aparecía cada vez que él descubría que alguien había intentado manipularlo. «Creo que ahora las cosas están mucho más claras», dijo finalmente. Verónica permanecía inmóvil cerca de la pared, con el rostro tenso. Durante semanas había controlado cada movimiento dentro de aquella casa, pero en ese momento todas sus estrategias se habían derrumbado en cuestión de segundos. «Señor Salvatierra, puedo explicarlo», dijo finalmente. Pero Ricardo levantó la mano. No. Aquella sola palabra fue suficiente para detener cualquier intento de justificación. Elena seguía de pie cerca de la puerta del despacho. No parecía satisfecha ni triunfante. Su expresión reflejaba algo mucho más complejo: alivio, tristeza y cansancio emocional. Porque incluso cuando la verdad aparece, las heridas que deja una acusación injusta no desaparecen inmediatamente. Daniel y Sofía observaban la escena desde el pasillo con una mezcla de nerviosismo y expectativa. No comprendían completamente la gravedad de lo que había ocurrido, pero sabían algo importante: Elena no había hecho nada malo. Ricardo finalmente caminó hacia el escritorio y tomó el sobre con el dinero. «Durante semanas», continuó, «estuviste sembrando dudas dentro de esta casa». Verónica no respondió. Comentarios, insinuaciones, pequeñas historias cuidadosamente colocadas para que parecieran coincidencias. Ricardo dejó el sobre la mesa. Y casi funcionó. El silencio volvió a caer en la habitación, porque todos sabían que esa última frase era completamente cierta. Si los niños no hubieran hablado, la historia habría terminado de una forma completamente diferente. Y si estás escuchando esta historia hasta aquí, presta mucha atención, porque lo que Ricardo dirá a continuación no solo cambiará el destino de Verónica, también mostrará lo importante que puede ser escuchar incluso a las voces más pequeñas dentro de una familia. Verónica finalmente dio un paso hacia adelante. Su mirada ya no intentaba ocultar la tensión que sentía. «No era mi intención que las cosas llegaran a esto», dijo con voz baja. Ricardo la observó con atención. «Entonces, ¿cuál era tu intención?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Verónica dudó unos segundos antes de responder. «Solo estaba tratando de proteger esta casa». Ricardo dejó escapar una breve sonrisa sin humor. «¿Protegiéndola de quién?». Verónica miró brevemente hacia Elena. «De alguien que no pertenece a este lugar». Las palabras cayeron como un golpe seco dentro de la habitación. Daniel frunció el ceño inmediatamente. Sofía apretó la mano de su hermano. Elena, en cambio, no reaccionó con enojo. Había escuchado ese tipo de comentarios antes en su vida. Ricardo caminó lentamente hacia Verónica.
5 años, dijo con calma. Elena ha estado en esta casa 5 años. Luego señaló hacia el pasillo donde estaban los niños. 5 años cuidando de mis hijos. Ricardo volvió a mirarla directamente. Y tú llegaste hace 2 meses. El contraste era evidente. Si esta historia ya te está pareciendo intensa, espera a ver lo que ocurrirá en el momento final de esta confrontación. Porque Ricardo está a punto de tomar una decisión que cambiará el futuro de todos los que viven en esa casa. El ambiente dentro del despacho había cambiado por completo. Lo que comenzó como una acusación silenciosa, ahora se había convertido en una revelación que nadie dentro de aquella casa olvidaría fácilmente. Ricardo permanecía de pie frente a Verónica, observándola con una calma que resultaba mucho más intimidante que cualquier grito. Durante años había aprendido que las decisiones importantes no se toman con impulsos, sino con claridad. Y ahora la claridad había llegado. La grabación de seguridad no dejaba espacio para interpretaciones. La manipulación había sido real, la mentira había sido cuidadosamente construida, y lo más grave de todo era que aquella mentira había estado a punto de destruir la reputación de una persona inocente. Ricardo caminó lentamente alrededor del escritorio, acercándose aún más a Verónica. Ella parecía más pequeña ahora, como si toda la seguridad que había mostrado durante semanas hubiera desaparecido de repente. «Te voy a hacer una última pregunta», dijo Ricardo con voz firme. Verónica levantó lentamente la mirada. «¿Por qué?» Durante unos segundos ella no respondió. Parecía estar decidiendo si aún valía la pena intentar defenderse o si la verdad ya no podía evitarse. Finalmente habló. «Porque Elena tenía demasiado poder dentro de esta casa». Las palabras salieron cargadas de frustración. Todos confiaban en ella. Los niños, usted, incluso el personal. Ricardo no apartó la mirada. ¿Y eso te molestaba? Verónica dejó escapar una breve risa amarga. ¿Molestarme? Señor Salvatierra, usted no entiende cómo funciona el mundo fuera de estas paredes. Personas como ella no deberían ocupar ese lugar. Elena escuchaba en silencio, sin responder. Verónica continuó. Yo estudié. Trabajé duro para llegar a una posición como esta, y aún así dentro de esta casa, la persona más respetada era una simple niñera. La confesión llenó el despacho con una verdad incómoda, la envidia. Ese había sido el verdadero motivo desde el principio. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, piensa en algo. A veces las mentiras más peligrosas no nacen de la necesidad, nacen de la envidia. Y en este momento, dentro de la casa Salvatierra, esa envidia acababa de quedar completamente expuesta. Ricardo permaneció en silencio durante unos segundos después de escuchar aquella confesión. No parecía sorprendido. En realidad, muchas de las decisiones que había tomado en su vida empresarial se habían basado precisamente en identificar emociones como esa en las personas. Ambición descontrolada, orgullo herido, envidia silenciosa. Pero nunca imaginó que una situación así ocurriría dentro de su propia casa. Finalmente, habló. Entonces decidiste destruir la reputación de alguien inocente. Verónica no respondió. ¿Entiendes lo que habría pasado si mis hijos no hubieran hablado? El silencio fue la única respuesta. Ricardo continuó. Elena habría perdido su trabajo, y probablemente su reputación también. Elena bajó ligeramente la mirada. No lo hacía por vergüenza, sino porque sabía que aquella parte de la historia era completamente cierta. Ricardo finalmente señaló hacia la puerta. «Puedes recoger tus cosas». Verónica levantó la cabeza. ¿Me está despidiendo? Sí. La palabra fue clara y definitiva. Esta casa necesita personas en las que se pueda confiar. Verónica no intentó discutir. Sabía que no tenía argumentos que pudieran cambiar la decisión. Durante unos segundos permaneció inmóvil,
como si estuviera procesando que el plan que había construido durante semanas había terminado de la peor manera posible. Luego giró lentamente hacia la puerta. Antes de salir, miró una última vez a Elena, pero Elena no respondió a esa mirada. Porque algunas batallas no se ganan enfrentando al enemigo, se ganan dejando que la verdad hable por sí sola. Cuando la puerta del despacho finalmente se cerró detrás de Verónica, el ambiente dentro de la habitación cambió de nuevo. Esta vez el silencio ya no estaba lleno de tensión, era un silencio de reflexión. Ricardo permaneció de pie unos segundos más antes de girarse hacia Elena. Durante años había confiado en ella para cuidar de sus hijos, pero en cuestión de minutos había permitido que la duda destruyera esa confianza. Aquello era algo que no podía ignorar. Elena, ella levantó la mirada. Lo siento. Las palabras fueron simples, pero completamente sinceras. Debí haberte escuchado antes de sacar conclusiones. Elena asintió lentamente. Entiendo que la situación parecía complicada. Ricardo negó con la cabeza. No es una excusa. En ese momento Daniel y Sofía entraron finalmente en el despacho. Sofía corrió directamente hacia Elena y la abrazó con fuerza. Sabía que no habías hecho nada malo. Daniel sonrió ligeramente. Yo también. Elena los abrazó a ambos, y por primera vez desde que había comenzado toda aquella situación, la casa volvió a sentirse como un hogar. Ricardo observó la escena durante unos segundos, antes de decir algo que cambiaría el final de la historia. Si todavía estás dispuesta a quedarte, esta seguirá siendo tu casa. Elena miró a los niños, y luego a Ricardo. Finalmente sonrió. Porque a veces la verdadera confianza no se demuestra cuando todo está bien. Se demuestra cuando la verdad logra sobrevivir incluso a las peores dudas. Si esta historia te gustó y te hizo reflexionar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Porque cada semana traemos relatos como este que nos recuerdan algo muy importante. La verdad puede tardar en aparecer, pero siempre encuentra la forma de salir a la luz.